Sefer, de libros y autores. Es un placer recibir de nuevo en Radio Sefarad a Jacobo Kaufman. Bienvenido, Jacobo. Bien, gracias. Tenemos que confesarles que esta es la segunda entrevista que dedicamos a los últimos libros de Jacobo, porque tuvimos la suerte, como saben, de tenerle aquí en Radio Sefarad en el estudio, pero el sistema es antisemita a veces y la grabación del programa dedicado a los libros se nos borró. Y gracias a la generosidad de Jacobo, bueno, pues vamos a poder volver a hablarles de dos obras teatrales de Shlomo Amsky, Entre dos mundos, día y noche, y Los espíritus de Shlomo Amsky, su vida y sus escritos. ¿Por cuál quieres empezar, Jacobo? Bueno, por Los espíritus, creo, porque se trata de un hombre que no solamente ha escrito teatro, sino que ha hecho muchas cosas en su vida. Además, tuvo un conflicto en cuanto a su judaísmo. Digamos, en su juventud, él estuvo, digamos, en la actitud contraria a la ortodoxia judía y volvió a ella mucho más tarde. Él había estado decepcionado por muchas cosas y además estaba inclinado a resolver los problemas sociales de Rusia, que eran lo que le afectaba más que nada. Y él mismo, después de algunos años, confesó que las dos cosas eran posibles de unir, que las dos culturas, tanto la judía como la rusa, tenían muchas cosas en común y que por lo tanto él se iba a referir a las dos cosas a la vez. Lo que nosotros sabemos de él es que hizo varias expediciones etnográficas para rescatar todo lo que había de la cultura de toda una población judía que iba a ser exterminada. Es como si él hubiera ya por instinto lo hubiera previsto. Él hizo toda una expedición muy importante a todas las poblaciones, especialmente las hasídicas, y es de ahí de donde tomó el material también para sus dos obras de teatro. Pero ahora, Amsky es una personalidad que es mucho más allá de las dos obras que escribió, sino es una persona que se ha dedicado a la política en Rusia, se ha dedicado a salvar todo lo que podía del pueblo judío en los pogromos de la Primera Guerra Mundial en el este europeo. Son cosas que hay que leer detenidamente para darse cuenta de quién es, y que además ha escrito muchas otras obras de prosa, no necesariamente de teatro. Ha escrito algunas pequeñas cosas de teatro también, pero más que nada ha escrito tratados sobre política, y además ha escrito muchas cosas sobre el folclore judío. Uh-huh. En este libro recorremos no solo sus trabajos, sino también su vida, Jacobo. Sí, claro. Pero su vida, digamos, es casi diría que es una anécdota. Junto a todo lo demás que ha hecho, lo que interesaba más que nada era señalar su personalidad, y eso, claro, su vida tiene mucho que ver con eso, pero sus actividades son las que han quedado. Uh-huh. En el libro reflejas aquellos personajes que también están, como diría el clásico, escritos con letras de oro en la historia de la cultura judía que Amsky conoció. Claro que sí. Bueno, él fue, estuvo relacionado con todo el mundo intelectual judío. Además, él se preocupó de rescatar todo lo que fuera posible de documentación y de elementos ornamentales, todo lo que había para rescatar y poner. Él tenía la idea de ponerlo en un museo, de crear una exhibición para la posteridad, ¿no es cierto? Quería tener la conciencia de haber transmitido todo lo que había sido el judaísmo de Rusia. Bueno,
Nuestros oyentes son entendidos, pero para aquellos que se acerquen a este personaje importantísimo de nuestra cultura, hay que decir que es el autor de uno de los libros más importantes de la literatura judía, que es el Dibuk. Sí, bueno, el Dibuk es en realidad, acá hay una historia muy interesante también. El Dibuk es el resultado de las expediciones etnográficas del conocimiento del mundo jasídico, de anécdotas personales de Ansky en colectividades jasídicas, en Polonia, en Galicia especialmente, y en Podolia también. Y claro, el Dibuk es la obra clásica en este momento del teatro hebreo, es la obra más importante conocida del teatro hebreo justamente por señalar todos esos aspectos. ¿Te gustaría comentar algo más acerca del libro que firmas, Jacobo, sobre los espíritus de Shlomo Ansky, su vida y sus escritos, o pasamos a su obra? Bueno, me gustaría que lo leyera la gente para que supiera de qué se trata. No, la obra, quería decirte algo del Dibuk todavía. Sí, por favor. Que en el segundo libro, en el de las dos obras teatrales, lo que hay es ahora un texto que es la traducción del texto que Ansky presentó a la censura en Moscú, que revela varios aspectos de la obra, como la conocemos hoy y como había sido en un principio. En realidad, yo sostengo que Ansky escribió la obra en dos idiomas y para dos públicos. Uh-huh. O sea, escribió en yiddish y en ruso. Pero la versión en ruso es la que se presentó a la censura. Y esa fue, digamos, una versión para no entendidos judíos con las tradiciones jasídicas y para el público ruso que no conocía casi nada del aspecto de la cultura judía. Ese era el ejemplar de la censura rusa. Presenta también aspectos que no hay en la versión clásica que todos conocemos en este momento. Allí aparecen muchas cosas, muchas escenas que explican cosas que todo judío enterado medianamente conoce. En cambio, no las conocían o los judíos asimilados de Rusia o los personajes no judíos en Rusia. Uh-huh. Este libro lo publica Certeza, lo publica Sefarad Editores, y Certeza publica estas dos obras teatrales de Shlomo Ansky, Entre dos mundos, día y noche. ¿Qué relación hay entre estas dos obras y qué relación hay con, por supuesto, la Magna, el Dibuk? Las dos obras vienen del mismo ambiente jasídico, y el día y noche tiene otro aspecto que se le suma, que es el de los pogromos que hubo, digamos, a principios del siglo pasado. Y allí hay escenas muy graves, el resultado de los pogromos, de las violaciones, de los asesinatos y todo lo demás. O sea, el Dibuk es más que nada una historia, digamos, una historia de amor en última instancia. Día y noche es una obra de terror. Uh-huh. ¿Y Entre dos mundos? Bueno, Entre dos mundos es el nombre que tuvo el Dibuk al principio. Ajá. Justamente se refería a los dos mundos, al mundo judío y al mundo ruso. Bien. Y ahí tenemos la oportunidad de conocer esa primera versión, esas dos versiones, que no es la que nos permite... Sí. Uh-huh. Es muy importante conocer la versión que presentó a la censura, porque además se revelan algunos aspectos de personajes que siempre, digamos, los teatrólogos o las personas que decían en sus investigaciones literarias que había personajes que incorporó después Stanislavski, que fue el director del Teatro de Arte de Moscú. En cambio, digamos, es el personaje del enviado o del mensajero. Es un personaje que en realidad ya existía, no con las dimensiones que tuvo después, sino
un poco más modesto, pero sí estaba presente. Esa era una creación de Ansky, no de Stanislavski. Tú eres un gran director de escena. ¿Conoces muchas versiones del Dybbuk? ¿Hay una versión del Dybbuk todavía por hacer? No creo, no creo. Digamos, hay personas que han hecho sus propias versiones ahora, en los últimos años, en base a acontecimientos políticos y sociales que son de actualidad, pero no en la obra misma de Ansky, sino que son ideas de otras personas. Y siempre lo decimos, pero ¿cuáles serían las enseñanzas de Ansky para los días que nos toca vivir, que no son precisamente buenos ahora al pueblo judío? No creo que haya enseñanzas. Yo además tengo la firme idea de que el teatro que llaman didáctico no tiene mayor significado, porque en realidad todo tiene valor didáctico en la vida, por un lado, pero en el teatro especialmente no. Yo creo que los grandes mensajes y la educación del público se hace por otros medios, no por el teatro. Y es por la simple razón de que en un teatro hay muy poca gente, habrá que, no sé, a lo sumo 500 personas, o no sé, en los teatros muy, muy grandes habrá tal vez más, pero hoy en día, digamos, hay otros elementos como las televisiones y las redes sociales donde se pueden transferir mensajes. Además, no creo que el teatro sea el lugar para los mensajes se usa el correo. Bueno, pero Ansky sí que nos habló de un mundo que, como tú bien decías antes, estaba a punto de desaparecer, ¿no? Ha desaparecido, lamentablemente. Pues leyendo los libros de Jacobo Kaufman tendremos la suerte de estar en ese mundo, gracias al teatro, las reflexiones de Shlomo Ansky. ¿Quieres añadir algo más antes de despedirnos? Sí, me gustaría decir también que Ansky en su actividad política conoció a las personas que inauguraron la Revolución Rusa en los primeros años del siglo XX. Conoció a Lenin, conoció a Trotsky, conoció a muchas personalidades que después tuvieron, a Kerensky también, a personas que estuvieron al frente del gobierno ruso, y nos da una visión bastante clara de cómo eran todas esas personas. Y conocemos también al propio Shlomo Ansky, que tú también apuntas que animas a los investigadores de generaciones venideras a seguir estudiando su obra. Sí, eso es importante porque actualmente hay muchas cosas que se han diluido por todas las cosas que han pasado en este mundo, en las guerras y pogroms y la Shoah también. Hay muchas cosas, muchos elementos históricos que están ocultos también en algunos archivos que todavía no hemos tenido acceso a ellos. Espero que las generaciones futuras tengan acceso a todo eso. Pues lo harán seguro gracias a tu trabajo, Jacobo. Te agradecemos muchísimo que hayas tenido la amabilidad de repetir esta entrevista para presentarnos estas dos nuevas joyas. Te agradezco a ti por toda tu gentileza también de comunicarte nuevamente.